Hola, buen día. Mi nombre es Marianela Murillo. Soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Privada del Norte. El día de hoy hablaremos sobre el trastorno de la personalidad narcisista. Acompáñeme, por favor. A veces nos preguntamos, ¿qué tiene esa gente? La gente que actúa de forma tan egoísta o tan cruel hacia otras personas. ¿Por qué toma más de lo que da? ¿Esta gente es normal? ¿Por qué carecen de empatía? Se sabe que los actos de estas personas nos dañan, que indudablemente es necesario poner límites y lamentablemente no podemos cambiar las actitudes de estas personas. Y ahora veremos el por qué. En muchos sentidos, la respuesta está en el cerebro de las personas, de estas personas que sufren este trastorno de la personalidad narcisista. Si bien hay aspectos que son sociales o aprendidos, que pueden agravar o atenuar los efectos de la carga genética de alguien, sin duda hay factores genéticos también, y esto va para los dos lados. Para las personas que continuamente dan más de lo que reciben, como para los que continuamente toman más de lo que dan. Porque tienen diferentes áreas de dificultad a nivel cerebral. Y de ese tipo de dificultad vamos a hablar el día de hoy. Esta carga genética condiciona que procesemos cierta información y las emociones de distinta forma. Pero entonces, ¿qué es el narcisismo? El narcisismo es la complacencia excesiva en la consideración de las facultades propias. Este término es alusivo a un personaje mitológico llamado Narciso. Este personaje, quien estuvo enamorado de sí mismo, se ahogó al intentar besar su imagen reflejada en el agua. El narcisismo se puede manifestar de forma patológica, como es el caso del trastorno de la personalidad narcisista, que se caracteriza por un patrón de larga duración de grandiosidad. Esto quiere decir que el individuo exagera sus logros y talentos, una constante necesidad de admiración y por lo general una falta total de empatía hacia los demás. Lamentablemente, la mayoría de las personas con este tipo de trastorno no buscan tratamiento. Ahora nos preguntamos, ¿es innato? ¿Es adquirido? ¿Es una enfermedad? ¿Es un trastorno? El neurólogo austríaco y padre del psicoanálisis Sigmund Freud introdujo el concepto en su ensayo en 1914, denominado Introducción al Narcisismo. Desde el psicoanálisis se entiende por narcisismo una forma de estructuración de la personalidad y una etapa del desarrollo del ser humano. También lo denominó proceso por el que la libido se dirige hacia uno mismo. Cuando no se emplea en el ámbito psicológico, los términos narcisismo y narcisista son frecuentemente utilizados peyorativamente, denotando vanidad, presunción o egocentrismo. Aplicado a un grupo social, es utilizado para denotar elitismo o indiferencia a la dificultad o a la difícil situación que enfrentan las demás personas. El investigador Jumau evidenció que existe una característica común en su cerebro entre los individuos con trastorno de la personalidad narcisista, y los resultados arrojaron que el narcisismo patológico estaba asociado con la reducción del grosor y volumen de la corteza prefrontal dorsolateral, que juega un rol importante en el control ejecutivo del cerebro y que se relaciona con la desregulación emocional que presentan estos individuos. Estas áreas prefrontales que acabamos de mencionar y sus conexiones con el tálamo,
y el sistema límbico, quien es responsable de las emociones, tienen un papel importante en este trastorno. Por otro lado, los resultados de los trabajos realizados por un grupo de investigadores de la Universidad de Jena de Alemania y publicados en el 2014 mostraron que en comparación con los hombres sanos, los pacientes con trastorno de la personalidad narcisista mostraban déficit en la sustancia gris de dos áreas del cerebro, la corteza prefrontal derecha y la zona prefrontal medial bilateral, o también llamada corteza cingulada anterior. Además de estas diferencias estructurales, también hallaron alteraciones con la conectividad del lóbulo frontal derecho, entre otras zonas. La investigadora Sarah Conrad realizó una investigación sobre las hormonas involucradas en este tipo de trastorno y ella encontró altos niveles de cortisol en los hombres con tendencias dañinas de su narcisismo, por lo cual la alineación del hipotálamo, la pituitaria y las glándulas adrenales con que el cuerpo reacciona sistemáticamente al estrés están activado permanente y crónicamente, afectando así al resto del cuerpo. De igual forma, evidenció una subida de dopamina y serotonina y una baja de adrenalina. Pero, ¿cómo podemos saber si algún conocido o nosotros mismos sufrimos de ese trastorno de la personalidad narcisista? Según el DSM-5, el trastorno de la personalidad narcisista es un patrón dominante de grandeza en la fantasía o en el comportamiento. También es la necesidad de admiración y falta de empatía que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diversos contextos y se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Número 1. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia. Exagera sus logros y talentos. Espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos. Número 2. Está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. Número 3. Cree que es especial y único y que solo puede comprenderle o solo puede relacionarse con otras personas o instituciones especiales o de alto estatus. Número 4. Tiene una necesidad excesiva de admiración. Número 5. Muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento, especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. Número 6. Explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines. Número 7. Carece de empatía. No está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Número 8. Con frecuencia envidia a los demás o cree que los demás lo envidian a él. Número 9. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. El individuo con trastorno de la personalidad narcisista carece de empatía, como ya lo he mencionado antes. Tiene incapacidad de sentir a otras personas. Se siente demasiado a sí mismo. Tiene mucha y constante búsqueda de sensaciones intensas. Tiene orientación a satisfacer sus propias necesidades o impulsos. Estas personas tienen la habilidad emocional muy intensa. Están tan llenos de sí mismos que no perciben a nadie más. Mucho menos logran inhibir sus propios sentimientos, sus actitudes o historia para entender a la de otros.
Estos individuos tienen una deficiencia en la inhibición de su SAFE. Quiere decir que ocupan todos los procesos posibles a nivel cerebral en sí mismos y no dejan espacio para procesar a otras personas. Ellos se ven como únicos, distintos, superiores, como algo aparte. Sin embargo, creen que todos a su alrededor sí deben dedicarles tiempo y espacio en su proceso cognitivo. Hay dos tipos de narcisismo: el narcisismo en caliente y el narcisismo en frío. El narcisista en caliente son las personas teatrales. Por ejemplo, las personas que sufren trastorno límite de la personalidad suelen sufrir de este tipo de trastorno de la personalidad narcisista también. Aquí es tanto el ruido emocional que le provoca al individuo con ese trastorno el procesar lo que está sintiendo, que le inhibe la capacidad de pensar en otras cosas. Neurológicamente, esta intensidad emocional es comparada con el dolor de muelas, muy intenso. Este hecho no le permitirá pensar a la persona con este trastorno de la personalidad narcisista en otra cosa que no sea el dolor. Acapara todos sus recursos cognitivos para procesar esa información. El narcisismo en frío o impulsivo es el individuo que quiere algo y lo quiere ya, sin pensar en las consecuencias, en cómo lo va a obtener. Es como tener un motor de estimulación y motivación muy grande que le hace ir atrás de lo que quiere, de lo que desea, de lo que siente que necesita o le causa placer. Este rasgo se llama búsqueda de sensaciones. Tiene baja sensibilidad al castigo, neurológicamente hablando, y alta sensibilidad a la recompensa. Según el modelo del Dr. Gray, la sensibilidad al castigo es la capacidad de inhibir una conducta que ya ha sucedido previamente, que tuvo consecuencias negativas, y el recuerdo emocional de esas consecuencias le impide repetir la misma acción. La sensibilidad a la recompensa es qué tanto le motiva todo aquello que puede ganar de determinada manera. Estas consecuencias, que se encuentran relacionadas con la esencia del individuo, son persistentes en el tiempo, son muy complicadas de modificar. Además, la persona tiene alta búsqueda de sensaciones, no le gusta lo frustrante. Es poco probable que vaya a hacer el esfuerzo de entender, de siquiera intentar entender la información de otras personas. Ese tipo de situaciones no lo motivan. Lo que sí lo motiva es obtener su propia gratificación, sin importar a quién se lleve en el camino. Es poco o nada consciente del daño que le provoca a los demás. Estas personas no cambiarán, no por el amor que le den otras personas o por nada de lo que hagan los demás por ellos. Ellos son personas con capacidades diferentes y por lo tanto sus necesidades también son diferentes. Dicho esto, ahora voy a hablar sobre y modelo y ex esposa de Johnny Depp, Amber Heard, sobre su personalidad demostrada en el juicio. Si bien es cierto, la psicóloga forense del juicio ha diagnosticado a Amber Heard con trastornos de la personalidad límite e histriónica, según la psicoterapeuta mexicana María Luisa García Aguilar, estos dos diagnósticos no se caracterizan por actuar con dolo y malicia, tal como ella lo vino evidenciando en todo el juicio.
Desde su punto de vista, ella tiene un comportamiento mucho más oscuro y perverso. De este modo, observó que Amber Heard presenta un supuesto altruismo en relación a donaciones no hechas, preocupación por el éxito y brillantez, también tener la pareja perfecta, según sus fotografías, a pesar de que su sonrisa no transmitía nada. Amber Heard, según lo que ella misma ha relatado, estudió bien a Johnny Depp antes de acercarse a él y de seducirlo, para hacer ver que al estar con alguien original como Johnny Depp, ella estaba siendo igual de original. Entonces estaba colocando un punto y aparte. Luego se observó a ella diciéndole a él que acabará como un viejo gordo y solo, un actor frustrado, viejo, gordo y solo. Aquí evidencia que no le importa cómo le hace sentir al otro. De igual forma, cuando le pegó a Johnny Depp y ella minimizando, le indicó que él es un llorón, un quejón. Allí demuestra cero empatía. También se le vio imitando las ideas, la vestimenta, el lenguaje. Esta fase es una fase característica de los narcisistas y se llama la idealización. Luego viene la fase de la devaluación, donde sienten una mezcla de envidia y desprecio. Primero lo idealiza porque lo quiere conseguir, luego en la devaluación lo desprecia. El narcisista nunca reconoce sus faltas, por el contrario, se victimiza y potencia los daños que se le imputan. Por ejemplo, cuando él dijo, ella me fue infiel, luego ella dice que ella primero le descubrió unos mensajes de infidelidad meses antes. También él dijo, me cortó el dedo con una botella, y ella dice que él la violó ese mismo día con una botella. También ella tiene rasgos y gestos propios de un narcisista, por ejemplo, el mentón hacia arriba, los gestos en su rostro, característicos de un narcisista. Ella tenía tantas ganas de demostrarse a sí misma y a todos que ella podía tenerlo cuando quería. Por ejemplo, le lloraba y él volvía, le insultaba, él se iba. Luego ella volvía a llorar y él regresaba nuevamente. Otra actitud narcisista es no importarle las leyes y normas. Por ejemplo, sacar a sus perritos de Australia sin permisos legales, o estar en su cama con las heces, según ella, de sus perritos, o permitir que sus perritos coman marihuana sin pensar en las consecuencias para los animales. Finalmente, la personalidad depresiva de Johnny Depp le pareció atractiva y un excelente combustible para su narcisismo. Sugerencias finales, amigos. Infórmense sobre este trastorno, lean, conversen con un especialista. De esta manera podrán ayudarse a tener una mejor perspectiva de lo que estos individuos hacen y de cómo lo hacen, de cuáles son sus motivaciones y adecuar sus expectativas con respecto a la relación con este tipo de perfiles de personalidad. Estos patrones de personalidad se van formando en los componentes físicos de las personas desde una edad temprana de su juventud. La personalidad es biología más educación. La biología es el factor más importante y determinante. Es imposible que con amor se le cure este trastorno a estos individuos. En la forma como procesa la información emocional, o si no la percibe siquiera, en la forma en cómo tienen desarrollado la corteza cerebral, es imposible que un factor externo o un tratamiento cure a estas personas. Ya vimos hasta qué punto es una enfermedad, hasta qué punto es una conducta deliberada. Incluso muchos investigadores siguen deliberando y descubriendo en sus investigaciones hasta el día de hoy
sobre este polémico tema, sobre si habrá un tratamiento para estas personas. En verdad hay opiniones encontradas entre los investigadores. Nada modifica la estructura neural menos rápidamente y tampoco de la forma tan profunda en lo que estos individuos necesitarían para conocer la empatía, y menos cuando un cerebro ya es adulto. Por último, les dejo este mensaje: no hay motivadores si no hay necesidad. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Hasta luego.